Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hoy queremos en nuestro estudio bíblico subrayar el versículo 31. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. El versículo 31, en realidad, solamente decimos el que viene del cielo está por encima de todos. Hasta allí entonces llegamos y luego continuaremos con el versículo 32. Nuestro contexto bíblico, como siempre, es importante ya contextualizar, es decir, dentro de la narración bíblica de San Juan, en dónde se encuentra este versículo y por qué este versículo está aquí dentro de esta narración y qué es lo que nos quiere decir. UPA se señala contextualizar el contexto bíblico dentro de la Biblia, cuál es el sentido y cuál es la enseñanza dentro del gran mensaje bíblico. Después de la sentencia, que es el eje, el caracuya de el axial del 330, conviene que él crezca y que yo disminuya. Ya Ecuria lleva en el 330. Ahora este texto se abre mucho más en cuanto a la perspectiva. Ya esa lleva ya esa de una manera bien amplia. Pasa del testimonio personal de Juan el Bautista a una afirmación cristológica de alcance universal. Es decir, Juana y ante coanga entonces llamamos sube. Le damos un sentido que le llamamos universal, es decir, que no le estamos hablando a un grupito simplemente, porque el cristianismo no se considera ni es una secta, sino que el cristianismo siempre está tendiendo y buscando a una universalidad. Ahora, el contraste de lo alto y por otra parte de la tierra, lo alto y la tierra son dos dimensiones diferentes y esto nos ordena la autoridad según el origen. UPA y la oña de la autoridad, pero según el origen. Lo que nace de lo alto y lo que nace de la tierra. UPA na de teo iña de yeyesha cuara lleva aña mañami a peñan de apitu uye ñañe punuña ñamindu. ¿Por qué? Y porque cuando hablamos de lo alto, esta es la gran autoridad porque ma la icatúa ombo uñan de la sabiduría. Peñan de Yeikua, Peña Moingada, Ñana Apuesto Ume, Ñañamindu Urire. ¿Quién es el que nos da desde arriba? Y justamente es Dios. Por eso es la autoridad. Y sin embargo, lo humano te está hablando del cosmos, es decir, de lo limitado, porque al hombre siempre humus, hombre, tierra, humanidad, significa, queridos amigos, limitación, tierra, Y entonces, aquí resuena la palabra anocen o anocen, que significa desde arriba, desde lo alto, anocen. Y por otra parte es el ectes ges, geografía, ges quiere decir tierra, lleva el globo terráqueo, ges, de la tierra. Desde un sentido teológico, la palabra que vale no es la más elocuente, la palabra, sino que aquella que procede verdaderamente, o sea, su procedencia. No es simplemente el palabrerío, lo que viene del humus, de la tierra, de la humanidad. La verdad no se legitima por un consenso. Por ejemplo, es importante decir que la verdad no es por un consenso. Ahora todito vamos a votar y vamos a decir que hoy el blanco es negro. Ahí entonces el blanco es negro. No. La verdad es la verdad, queridos amigos. Entonces no es por consenso. Lo que es blanco es blanco, lo que es negro, ya lleva. No es que por consenso vamos a decir de hoy 2 más 2 es 8, 2 más 2 es 6, no. Es decir, la verdad siempre va a implicar y va a decirnos lo que significa verdaderamente, su significado, su ontología, su característica, no es un consenso, sino que es su origen, su esencia.
El Evangelio, por lo tanto, fija así la razón última de crecer y disminuir. Quien viene de lo alto no compite. ¿Por qué? Y porque ya su origen te lo dice, ¿verdad? No hay por qué ahora comenzar a querer cuestionar o mirar, etcétera, etcétera, porque ya su esencia es totalmente diferente. Apega con las estambas de ellas cuando se habla de esta cuestión de género, pues, este día se coge a ñandú siete días baracaya, 7 días miau, miau, 7 días miau. Coger a ñandú ahí, entonces cosas yagua, o lo que sea. No, queridos amigos, la verdad ontológica es de la esencia del hombre, ¿entienden? No es por consenso, o no es porque yo pienso qué o digo qué, sino que es esa realidad que se manifiesta. Lo que viene de lo alto es entonces de Dios, dice, es la esencia. Y lo que es humano es la limitación, es del hombre, de la naturaleza, del ges, ectes ges. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, y hoy con el versículo 31. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. Bueno, upeala y se añandea, upeala como se añandeína, en el sentido, decíamos, queridos amigos, de autoridad. Eso es lo que quiere reafirmar aquí el evangelista Juan. Dentro de nuestro contexto histórico, recordemos que en el judaísmo del siglo I la autoridad se discutía por linaje. ¿De qué linaje viene? ¿De qué familia viene? ¿De qué escuela? ¿Dónde estudió? ¿Qué carisma tiene? Y el cuarto evangelio introduce un criterio radicalmente distinto. Ahora va a ser radicalmente distinto, queridos amigos. El origen ya no es más entonces del aspecto humano, porque viene de esta familia, porque viene de esta tribu o lo que sea, sino que el origen de lo alto, ahí está. Es decir, el origen celestial, el origen divino. Históricamente esta afirmación descoloca a las jerarquías, totalmente descoloca a las jerarquías. Porque la jerarquía va siempre con el poder, con la fuerza, baretepe, las armas o lo que sea. Todos los medios que el hombre pudo haber utilizado o utiliza para posicionarse. Y por lo tanto, explica la recepción ambigua de Jesús, porque su autoridad no se ancla en instituciones visibles. La autoridad de Jesús no viene desde el aspecto humano, desde la limitación, desde el humus, sino que aquí, queridos amigos, el texto refleja la tensión entre la sabiduría terrena, lo que nosotros podemos maquinar y hasta dónde nosotros podemos elucubrar, hasta dónde podemos llegar. Y también elucubrar y mirar un poco y comparar con lo que es la revelación. La revelación quiere decir peñan de yaramba eishaba oye cuarca, jamás vela oye cuarca. Y justamente al hombre, en el sentido espiritual, a la humanidad, va esa oye cuarca. Principalmente a estas primeras comunidades cristianas que tuvieron el contacto directo con el que ha venido de lo alto, es decir, con Jesús. Queridos amigos, desde aquí podemos mirar este contexto cultural antropológico. ¿Por qué? Y porque culturalmente, estar por encima, culturalmente, si alguien te dice yo estoy por encima de, quiere decir que hay algo que se asociaba al honor, ¿verdad? Yo estoy por encima.
Aquí yo soy el que está por encima de. Se asocia siempre al honor y por lo tanto se redefine aquí como trascendencia de origen, no como dominio, trascendencia de origen. Aquí no es entonces porque yo he conquistado o porque yo tengo más fuerza, sino que el origen. ¿Cuál es el origen? El origen en este caso, el que viene de lo alto, significa el origen divino, el origen de Dios. Y el hombre no puede competir, o Dios no, pero absolutamente luego no se pone como para competir con el hombre, porque el hombre es criatura suya. Ñandente con la ñande, oíros añaimos, baña competice. Por eso la tentación, Génesis capítulo 3, versículo 5, si comes de este fruto, serás como Dios. Añade ya veró y tema, siendo criaturas. Desde un aspecto antropológico, humanamente hablando, el pasaje confronta la tendencia a absolutizar lo inmediato. Absolutizar lo inmediato. Pero en apeñan de pope, pero en apeñan de yerere, piba lleva, upeañan de ñaimo a que es lo absoluto. Entonces vamos detrás del dinero, vamos detrás de las cosas pasajeras, vamos detrás de las cosas superficiales como si fuesen una cosa absoluta, eterna, que fuese lo esencial y lo fundamental. Eso quiere decir absolutizar, como si fuese lo único que existe. Lo inmediato queremos absolutizar y entonces le estamos volviendo como si fuese un Dios a esa cosa superficial. Hablar de la tierra es reducir la realidad a lo medible. Es decir, todo se toca, todo se mide, todo se palpa y eso es medible. Pero eso no se puede hacer con el sentido espiritual, como sabemos. El corazón, Lev, necesita ser elevado para escuchar una palabra que no nace del suelo de la costumbre, que no nace entonces del humus, que no nace de esta realidad pasajera. Entonces por eso el corazón mira mucho más y tiende mucho más, ¿verdad? Inquieto estará mi corazón, dice San Agustín, hasta que llegue a donde tiene que llegar, según San Agustín, ese corazón que busca. Y justamente hasta entender, comprender lo divino, comprender esa vida, ese espíritu que nosotros recibimos de parte de Dios, de parte del Señor. El Lev necesita ser elevado para escuchar una palabra que no nace del humus, que no nace de la tierra, sino que viene directamente como esa inspiración y esa fuerza de Dios. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Hoy reflexionamos el versículo 31. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. Esta está en relación, decíamos, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, ¿por qué, queridos amigos? Porque está en concomitancia, porque el 30 y el 31 es el que te va a explicar mejor por qué conviene que Él crezca y porque Él viene de lo alto. Y el que viene de lo alto está por encima de todo, es decir, su origen divino, su origen, de dónde viene. Entonces es su esencia, su ontología. Y sin embargo, ahí te aclara bien, pero el que viene de la tierra, es humus. Es criatura. Queridos amigos, hay algunas palabras claves. Primero, la palabra de lo alto, anocen o anocen como lo que viene de arriba, procedencia
trascendente, la anothem. Anothem, el que viene de arriba. La procedencia divina. Desde un aspecto exegético, no es una mera localización, no es un lugar, ahí está, allá, arriba, en lo alto, sino que aquí, queridos amigos, es más bien una autoridad de origen. Lo que viene de lo alto se está refiriendo más bien a su origen, muy origen, o peñandillara rogawi, ya es que es el cielo, ¿verdad? Es decir, la fuerza y el poder de Dios, su origen es divino. Y por lo tanto, dentro de la teología, lo que viene de lo alto posee primacía interpretativa sobre lo terreno. Primacía interpretativa sobre lo terreno. La dimensión del hombre, de por sí, queridos amigos, es una dimensión espiritual y es una dimensión terrena. Es una dimensión en la que nosotros, ¿verdad?, vivimos. Es nuestra dimensión bien tierra a tierra. Pero cuando hablamos teológicamente, nos da a entender que la primacía es esa primacía que proviene de lo alto. Eso que proviene de lo alto es el que tiene la primacía sobre lo terrenal. Y entonces, un aspecto humano, un aspecto antropológico, abrirse a lo alto libera de la clausura de lo inmediato. La ñandea lleva yaye esa peanos allá esa cuano lleva ña maña goto. Es decir, hacia donde está lo divino, ciertamente que nos liberamos de todo lo que es atadura, de todo lo que es una clausura de lo inmediato, de todo lo que es encerrarse simplemente a una condición nuestra. Y esto es muy importante, ¿verdad? Y esto es muy lindo, queridos amigos, porque nos está hablando de que esto siempre, decíamos, la primacía interpretativa, el que le dará sentido, peñan de ella en el sentido humano, es justamente del aspecto divino, del aspecto de lo alto. Ese querría decir para nosotros, con nuestra terminología, es el espíritu. O si queremos comparar desde el Evangelio de San Juan, vamos a decir, es Marta y María. María eligió la parte esencial y fundamental. ¿Por qué? Y porque ella se pone desde el espíritu, escucha la palabra, es decir, le da sentido a lo que hará. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tú te afanas en las cosas de la tierra. Hay una sola cosa importante, María eligió lo esencial. Es decir, desde lo esencial, desde lo espiritual, es que vos le vas a dar sentido a tu propia existencia, a lo pasajero. Queridos amigos, la otra palabrita clave es tierra, ges, que ges aquí no significa simplemente la tierra, el lodo, ¿verdad? Sino que el ges significa todo el aspecto humano limitado, el ges. Por lo tanto, desde el aspecto exegético, hablar de la tierra describe un discurso autorreferencial incapaz de trascenderse, autorreferencial. Enseguida ya la guapa hoy, esa es una autorreferencia, autorreferencial. Shañe muy como el centro, shela y qua, shela y bota, shela y bota, she. ¿Entiendes? Autorreferencial. También debe ver la autorreferencial. Eso también nosotros decimos, mañana la ipunu ane y la gente. Ipunu ane cuando existía otra cosa, ipunu mañana ven. El centro de sí mismo. Queridos amigos, este autorreferencial es incapaz de trascender. Es incapaz de trascender. Apego cierto, si yo que la egoísta, el que está mirando simplemente como si fuese él el centro de todo, ese es incapaz de trascenderse, es decir, de tener una diaconía, de tener un servicio del famoso Texacuá, lleva, mira no Texacuá, mira siempre o mañana, la ipunu ane, apeben de hoy, no Texacuá y ves a visión y conteniendo Texacuá y le gato a mayo y putingo, etcétera, etcétera, siempre es autorreferencial. Desde un aspecto teológico, la tierra no es mala, ciertamente.
pero sí es insuficiente para explicar lo definitivo. No explica lo definitivo. Antropológicamente, absolutizarla empobrece toda comprensión. Si yo simplemente quiero absolutizar lo pasajero, lo terreno, me estoy empobreciendo, pero estoy empobreciendo sobre todo en la misma comprensión de mi esencia, de mi existencia y de todas las cosas que me rodean. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y hoy con este versículo 31. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. Ya Emma Gurico Ame lleva de lo alto y de la tierra. Ex de Ges, entonces de la tierra. Sin embargo, el otro se refiere directamente que viene de lo alto, Anocen, que te está indicando la procedencia de lo alto. Sin embargo, el otro directamente te está diciendo que viene de la tierra, incapaz de trascenderse. Bueno, desde este aspecto hay algunos elementos que el versículo 31 nos deja como una enseñanza esencial y fundamental. Primero, la autoridad verdadera se mide por el origen, queridos. La verdadera autoridad se mide por el origen. Y esto entonces nos invita, ¿verdad?, a nosotros a discernir la fuente, muy boina, cuál es su origen. Y no solamente quedarnos en los discursos, ciertamente. El que queda en los discursos, simplemente, queridos amigos, nunca va a llegar a lo esencial ni a lo fundamental, ¿verdad? Porque la ñandella es añandeña, umiango o la parey, es superficial. La parey no es capaz de trascender. Algo cierto, sé yo que, bueno, ¿verdad? El que es el famoso egoísta, el que es autorreferencial. Autorreferencial, oye, es siempre yo, she. Me hago mañana y pum, ante a las olla, po a las eja, ¿entiendes? Ese es el egoísta. Si la guapa, si la cote ya va a ver, viene a ser el autorreferencia. Asiente hoy la ya poporamba, lleva. Bueno, eso por una parte. Pero, cuando nosotros estamos mirando aquí, estamos diciendo que la verdadera autoridad se mide por el origen, quiere decir que esto es lo esencial, ¿verdad? Porque desde lo alto, de lo espiritual, es que nosotros le damos sentido también a lo pasajero y a lo superficial. De todas las cosas que nos rodean del mundo para despreciar. No. Muchas veces nosotros podemos entender equivocadamente y pensamos que tenemos que despreciar las cosas terrenas. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes santas de la iglesia, pero esta luego era una gran innovadora ya para su tiempo, hasta lo iban a llevar a la hoguera, ¿verdad?, por su pensamiento. Ella decía, con Dios se puede hacer muchísimo, es decir, el aspecto espiritual. Y después decía, con el dinero se puede hacer muchísimo, así decía. Con Dios se puede hacer muchísimo, con el dinero se puede hacer muchísimo, o comparamos con idea. Y termina después en su discurso, en su lógica, diciendo, con Dios y con el dinero se puede hacer todo. Con cuña caraico, ahí vale, allá. Y miren, esta mujer, ahora no estoy recordando, pero creo que son más de 35 conventos, ella.
¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, estamos en el año 1515, ella nace, ¿verdad? Ella es capaz de edificar, de hacer conventos, renovó la vida conventual, ¿verdad?, de las monjas. Pero justamente necesito, imagínense, para construir, y en aquel tiempo los conventos no eran una casita ahí de paredes así, no, eran fortalezas, y más de 35, imagínense. Un día vimos muy, a ver, el dinero, pero no es simplemente lo superficial, queridos amigos, no es solamente lo terreno, porque a lo que nosotros tenemos aquí a disposición, Peñande Yarome Eva Cueñandé, ¿verdad?, que es lo gues, tiene que ser fortalecido con lo espiritual, es decir, con el anosen, lo que viene de arriba. Una segunda enseñanza es el contraste entre cielo y tierra. ¿Por qué? Y porque aquí entonces nosotros podemos ordenar sobre todo nuestras prioridades. Porque cuando vos sabés el origen, que eso es lo esencial, María eligió lo esencial. A Marta le dice, te afanas por muchas cosas, pero no estás entendiendo que lo que estás haciendo tiene que encontrar sentido, pero desde el anosen, desde lo alto. Una tercera enseñanza es que la fe escucha una palabra que excede lo inmediato, educa la interioridad, excede lo inmediato. Hay que educarse en la interioridad. Upeaco dice, puede calcular. En mañana ella, me ve sentido. Pendere ya pues me sentido. Amo hoy. Dere no gente upear me sentido a las cosas que hacen. Desde la interioridad. Y por eso te dice, la fe escucha una palabra, pero que excede lo inmediato. No te puedes quedar en lo inmediato, lo palpable simplemente. Dere Juana, jamón eres Juana. Y por eso dice, hay que educar la interioridad. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el liderazgo cristiano remite siempre a lo alto. El que está liderando y el que se pone al frente de una comunidad no se contenta diciendo liderazgo. No, sino que pone verdaderamente en manos de Dios y sabe que su misión, que sabe que lo que estamos haciendo, no. Esta es una misión tan noble y tan grande que el Señor pone en nuestras manos para que nosotros podamos, con la autoridad de lo alto, poder dirigir, organizar un país, una nación, una vida religiosa, una iglesia, tu familia. Peñan de Yara y lleva. Peñan de Yara, pues tú maranga, tú la omungu, eana, lleva la ella poponan. La she, entonces cotan de imondaja, popinda, reyapota, toda cualquier otra cosa, menos lo esencial y lo fundamental. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida diaria, elevar la mirada siempre va a proteger de que nosotros nos reduzcamos simplemente a ese sentido utilitario. Es decir, que vean de puña mañana veo a teoto, allá eñan de yara, añemoín de pobre mira. Esta es una educación magnífica, ¿verdad? Entonces te dice bien, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. En síntesis, bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.